de la clase trabajadora. Y bueno, pues lo prometido es deuda, y como en nuestro segmento internacional habitualmente hacemos repaso de las noticias más importantes, hemos considerado que hoy, para nuestra América, lo que sucede en una nación hermana como Argentina es extraordinariamente relevante, no porque lo aprobemos, no porque lo aplaudamos, no porque nos parezca loable el reciente triunfo de un candidato aparentemente inexplicable en sus orígenes, en su triunfo y también, y sobre todo, en un gobierno o en unas propuestas de gobierno que algunos consideran irrealizables. ¿Quién es Milei? ¿Qué pretende? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Qué pasa con la Argentina y cómo lo perciben los propios argentinos? En voz de un gran periodista de investigación, además un hombre que lucha por la justicia en contra del sistema que nos quiere tiranizar a todos, por la gran libertad, patrimonio común de todos los seres humanos. Está con nosotros, ya conectado, Fausto Frank, que es un periodista argentino, director y fundador de una red y un portal de información, y digo yo, prácticamente una agencia de información que se llama Contrainfo, y que recomiendo ampliamente si ustedes quieren enterarse realmente en análisis a profundidad de geopolítica del acontecer mundial. En Contrainfo escribe, por cierto, un conciudadano, un compatriota nuestro, que es muy respetado por todos ustedes y que se llama Alfredo Jalife, a quien todos ustedes conocen y saben de su solvencia y de sus conocimientos. Fausto Frank es un gran estudioso de la realidad argentina y de la realidad mundial, y le agradezco enormemente que esté con nosotros, que nos destine este tiempo y que nos explique a los mexicanos, a nuestro auditorio y a todos cuantos en diferido ven nuestro programa, qué es lo que acontece en este momento en Argentina. Te agradezco mucho, Fausto, el que estés aquí con nosotros, el que nos hayas hecho el favor de tomar un poco de tu domingo, un poco de tiempo para aclararnos una gran cantidad de cosas que nos son casi crípticas, esotéricas y sorprendentes. Nosotros sabemos que la Argentina es una gran nación, sabemos o conocemos su historia, algunos más, otros menos, y entendemos que lleva 40 años bajo democracia o aparente democracia, después de una dictadura militar que ha traído unos saldos desastrosos, después de que Argentina a finales del siglo XIX, desde 1880 hasta la Primera Guerra Mundial, pues fue una gran potencia económica, una nación muy rica, y últimamente pues soporta una deuda de casi o de 400,000 millones de dólares, tiene en pobreza a más de la mitad de sus ciudadanos, más del 50%, tiene una inflación del 140% y padece gobierno tras gobierno, se llamen de izquierda o de derecha, lo mismo, prácticamente lo mismo, una gran corrupción y un desprecio a la suerte de la nación y del propio pueblo argentino. Fausto, muchas gracias. Quisiera iniciar con un brevísimo video que voy a poner de un personaje émulo de Menem, que fue presidente de ustedes y que se llama todavía Carlos Salinas de Gortari. Es brevísimo, vamos a ver en qué se parece a lo que está viviendo Argentina. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. ¿Se escucha? Sí. Muy bien, pues este Salinas de Gortari anunciándonos hace muchos años que iba a privatizarlo todo, que ya había privatizado casi todo y que estaba dispuesto a seguir privatizando. Fausto, por favor, explícanos quién es Milei según tú,
porque lo ha seguido desde hace mucho tiempo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación, poder saludar al hermoso pueblo mexicano con el que nos unen tantos lazos y tanta historia, ¿no? En el fondo, siempre sostenemos, somos parte de un mismo pueblo hispanoamericano que se nutre de siglos, de tradiciones riquísimas. Hablamos la misma lengua, compartimos las mismas tradiciones religiosas y espirituales que nos nutren para poder dar las distintas batallas que hoy se nos presentan, ¿no? En este sentido, el liberalismo se ha implantado en la Argentina, como bien dijiste, de manera ya irrevocable a partir de la dictadura militar de 1976, a sangre y fuego, y además de esto, juntamente con lo que fue la Guerra de Malvinas de 1982, Inglaterra prácticamente ocupa subrepticiamente nuestro país, ¿no? Y acá es un problema realmente enorme, porque no solamente desarticula a nuestras Fuerzas Armadas, si había todavía algún componente nacionalista dentro de las Fuerzas Armadas argentinas, fue sistemáticamente eliminado en los años sucesivos. Se mantuvieron entonces Fuerzas Armadas sin armamento, lo cual es una contradicción. Tenemos una Fuerza Aérea sin aviones de combate, para que nuestros hermanos mexicanos conozcan el estado en el que se encuentra de indefensión la Argentina actualmente. Y se potenció un proceso de mega endeudamiento de nuestra patria, ¿sí? Ya la dictadura militar multiplicó por 6 o por 7 la deuda externa de la Argentina. A posteriori esto no se revirtió, al contrario, se siguió incrementando. Con el gobierno de Raúl Alfonsín, este problema no se resolvió y se terminó en una hiperinflación muy similar al proceso que está experimentando la Argentina en la actualidad. Luego, con Carlos Menem, se hace, en el fondo, un engaño económico para resolver la hiperinflación, porque lo que se hizo fue una convertibilidad con el dólar, una especie de dolarización encubierta, donde siguió existiendo el peso con una paridad de 1 a 1 con el dólar, pero a costa de un mega endeudamiento para sostener esa paridad, ¿sí? Cuando eso ya no se pudo continuar, porque el endeudamiento ya no era sostenible, ya por el año 2001, una enorme crisis política, donde buena parte de la población salió a la calle bajo la consigna de que se vayan todos, ¿sí? Que se vayan todos los políticos. Estamos hartos de los distintos partidos, de esta partidocracia que nos gobierna, y se buscó entonces algún tipo de alternativa. Pero el sistema es muy inteligente y lo que hizo fue un poco cambiar para que nada cambie, ¿no? Esto es lo que se suele hacer el gatopardismo, ¿no? en todo el mundo, para que pueda continuar la expoliación de la Argentina. Y el sistema de deuda es lo que nunca se toca, ¿sí? Se puede refinanciar, lo que le llaman el rollover, ¿no? Empezar a cambiar bonos viejos por bonos nuevos, extender los plazos, pero la deuda continúa y continúa y continúa y continúa. Se hacen defaults parciales de la deuda en la Argentina, porque llega a un punto que sería ya insustentable. Y convengamos que a la usura internacional tampoco le conviene que un país deje de existir, porque ya no podría cobrar más sus intereses. Lo que le conviene es mantener la soga al cuello permanentemente de aquel que está esclavizado por la deuda, para poder seguir cobrando y cobrando y cobrando, y además imponiendo sus políticas. ¿Cuáles son estas políticas? Bueno, las que se han impuesto, como bien dijiste, en los últimos 40 años. Son políticas de desguace. Básicamente se impide que el país pueda industrializarse y generar un desarrollo autónomo, ¿sí? Un camino autónomo que podría generar entonces un poder y una competencia a aquellos poderes globales y mundiales. Y bueno, a ver, esto es un proceso, no solamente se inicia hace 40 años en la Argentina, es un proceso que ya tiene al menos 200 años en toda Hispanoamérica, con la inmensa fragmentación de países. Recordemos, somos más de 20 repúblicas. Tenemos una voz muy disminuida en el concierto internacional de naciones, cuando en algún momento supimos ser un gran imperio. No digo esto para volver atrás, ni digo esto para caer en un hispanismo que descarte toda la riqueza cultural que han aportado los pueblos que vivían y que tienen una importancia muy grande, ni hablar en México, ¿no? Somos un pueblo nuevo con una riqueza enorme, pero creo que nuestro potencial geopolítico se basa en la posibilidad de la unidad que podamos construir.
Eso es un proyecto que tenemos que planteárnoslo a largo plazo, ¿no? Desde México hasta la Argentina tenemos un continente entero. Imagínense si estuviéramos unidos, seríamos 500 millones de personas, 500 millones de hispanohablantes, con fuerzas armadas que podrían hacer realmente ruido a nivel mundial, con una economía a una escala enorme, con un peso también a nivel mundial. Bueno, todo esto es lo que quieren impedir desde las potencias globales, desde las potencias de las altas finanzas que se inmiscuyen permanentemente en nuestras naciones. Y en el caso de Milei, es un personaje que podría ser cómico si no fuera que es el actual presidente electo de la Argentina. Se pueden ver imágenes, cualquiera puede buscar imágenes donde aparece disfrazado, una especie de capitán liberal, una cosa así, como si fuera un superhéroe con los colores del liberalismo, esos colores amarillo y negro, que paradójicamente son los colores, bueno, de la escuela austríaca, pero son los colores del imperio austríaco, en el fondo, ¿no? ¿En qué terminó aquellas banderas del imperio austríaco que en su momento defendía el catolicismo con la Casa de los Habsburgo, y hoy esos colores son enarbolados por las huestes del liberalismo, ¿no? Del liberalismo más extremo, porque el libertarianismo que enarbola Javier Milei es como una herejía dentro del propio liberalismo más radicalizada, ¿sí? Acá esto se puede comprender también por la crisis económica a la que llegó la Argentina. Era imposible que ganara el contendiente que era Sergio Massa por justamente lo que enunciabas antes, los altísimos grados de corrupción de los que ostenta lamentablemente la clase política argentina, los pésimos niveles que ha alcanzado la economía en cuanto a la inflación, que desespera a la gente porque cada día que uno va a hacer una compra se encuentra con que todo ha aumentado el 10%, el 20%, el 30%, ya uno no sabe a qué precios va a comprar cada mercadería. Esto también obviamente impide cualquier tipo de desarrollo industrial y productivo. Las tasas de interés en la Argentina hoy están arriba del 150% anual, tasas nominales y tasas reales, o sea, si uno va acumulando los intereses, arriba del 300%. Bueno, ¿qué capital va a generar una inversión productiva en nuestro país con tasas de interés, un festival de intereses usurarios como los que estamos teniendo? Evidentemente nadie, y todos los recursos van a parar a los bancos. Este ha sido uno de los principales problemas que se han ido gestando en los últimos años, lo que se ha llamado el sistema de las LELIQ. Es una forma en la cual el Banco Central de la Argentina remunera a los bancos privados, concediéndoles, como si dijéramos, un sistema de bonos en los cuales vuelcan todo lo que son los ahorros de los argentinos, los plazos fijos. Esto se ha ido conformando en una bola de nieve que ya es 3 veces la base monetaria de toda la Argentina. O sea, en poder de los bancos, en poder de estas LELIQs, se encuentra 3 veces toda la base monetaria de toda la economía argentina. Esto, por supuesto, rinde intereses, como dijimos, al 300% anual de intereses reales. Esos intereses, o sea, si bien los recursos que invierten los bancos son los plazos fijos de los argentinos, los intereses se lo apropian los bancos, con lo cual es un mega negociado bancario que destruye y parasita completamente la economía argentina. Eso es lo que realmente explica la inflación, porque permanentemente el Banco Central debe emitir más dinero para poder financiar esa fiesta de intereses de los bancos. Y eso es lo que es muy difícil de recortar, y ningún candidato ha explicado cómo piensa recortar y cómo piensa terminar con eso. ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí. Aquí, ahora que estás hablando de eso, una de las propuestas de Milei es acabar con el Banco Central. Claro, bueno, pero porque justamente lo que dice Milei es, la inflación viene porque el Banco Central financia al Estado, no sé, en obra pública, financia al Estado para pagar la educación, para pagar la salud, para pagar los distintos servicios que ofrece a la ciudadanía. Pero en realidad la verdadera emisión que está destruyendo la economía por medio de la inflación es la inflación que genera el sistema bancario. Y eso no lo está diciendo nadie. Entonces, por más que se elimine el Banco Central, acá hay ya derechos adquiridos que Milei lo que ha dicho es se van a respetar completamente. ¿Cómo se los va a respetar entonces? Se los va a reemplazar por bonos de deuda. O sea, se va a... Quizá si es que esto lo que han intentado prometer, ¿no? Desarmar esta bola de nieve LELIQs, pero lo que va a hacer en realidad es traspasarlo a un sistema de deuda, ¿sí? En lugar de pagarle a los bancos como se le venía pagando, se les va a entregar bonos, los ahorristas van a recibir probablemente bonos. Esto ya ocurrió en 1989 en la Argentina, no es algo nuevo. Y a partir de ahí, los ahorristas podrán cobrar
sus ahorros de acá a los próximos 10, 15, 20 años en cómodas cuotas o salir a vender al mercado esos bonos a un 20 o 30% de su valor. Esto ya ocurrió en la Argentina. Esperemos que no vuelva a ocurrir, pero hay altas probabilidades de que así sea. Por otro lado, se ha hablado... ¿Cómo? Polarizar la economía. Claro, Panamá, Ecuador, algunas naciones, El Salvador, algunas naciones de nuestra América ya dolarizaron las economías y las cosas no van mejor. Milei dice que va a dolarizar la economía argentina, que el peso argentino va a dejar de circular. ¿Es viable, es factible eso? Bueno, ¿Y sirve? varias cosas. Primero, Argentina hoy, en la actualidad, no cuenta con los dólares. Sus reservas en el Banco Central en dólares son negativas. O sea, hoy no cuenta con los dólares para poder cambiar todos los pesos por la divisa norteamericana. Ahora, sí podría hacerlo con nuevo endeudamiento. Y acá nuevamente los bancos internacionales de parabienes. Otra forma de conseguir dólares es regalando las últimas joyas de la abuela, o sea, privatizando las pocas empresas que se pudieron rescatar y que siguen en este momento siendo nacionales, como por ejemplo la principal empresa del país, que es la principal petrolera, que se llama YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es una empresa que da ganancias. O sea, cuando se hicieron las privatizaciones en los años 90, bajo el gobierno de Carlos Menem, un émulo, como bien dijiste, de Carlos Salinas de Gortari, la excusa en ese momento era que las empresas públicas eran muy deficitarias, eran muy ineficientes y que por eso había que privatizarlas. En algunos casos eso era cierto. Ahora, se podían haber hecho más eficientes sin privatizarlas. Evidentemente, eso era una excusa, ¿no? Era un relato para poder hacer grandes negocios con los capitales amigos. Bueno, actualmente, claro, bueno. Acá nuevamente entonces se recurre a este argumento y ya se dijo que se van a entregar. A ver, YPF hoy, una buena parte del capital, la mitad del capital de YPF ya es privado. Lo que se haría sería entregar todas las acciones estatales, seguramente a capitales amigos. Ya quien se ha puesto como el posible CEO de YPF es, bueno, un representante de una de las grandes empresas argentinas, pero se habla de muchos capitales internacionales, los intereses de BlackRock y tantos fondos financieros, ¿no? Vanguard Group, son estos megafondos financieros que terminan siendo propietarios de prácticamente la totalidad de las corporaciones globales. Y acá lo que hay que entender con el fenómeno Milei es que es el desembarco de Donald Trump en la Argentina. Es el proyecto de Trump dentro de Argentina. Si Sergio Massa, que era el contendiente, y todo el resto de los candidatos se terminaron uniendo contra Milei, esto se explica no por, como decían, una defensa de la democracia contra el fascismo, porque Milei no es fascista, Milei es liberal. Acá siempre, cuando aparece alguien que tiene ciertos tintes autoritarios, se lo cataloga como fascista. Y en realidad lo que hay que entender es que el autoritarismo solapado y totalitario que también está presente en el liberalismo, que se oculta bajo la máscara de la libertad. Y es una libertad que, como se decía en otras épocas, es la libertad de morirse de hambre, ¿no? Y el propio Milei en una entrevista, cuando se le pregunta, le dice, pero usted defiende la libertad irrestricta del mercado, la libertad irrestricta en todas las relaciones sociales, pero una persona que es extremadamente pobre, ¿cuál es la libertad que tiene? Si le ofrecen trabajar como un esclavo o morirse de hambre, esa no es una libertad. Él dice, no, sí, puede elegir morirse de hambre. Bueno, ese es el grado extremo de radicalización de este tipo de posturas libertarias, ¿no? Y efectivamente, probablemente terminemos con una Argentina repleta de este nivel de trabajo esclavo, porque pensemos que ya la Argentina en la actualidad, los salarios son desastrosos comparados incluso con toda nuestra región. Hoy la Argentina, el salario mínimo está por debajo de los $200, está alrededor de $150 mensuales. Cuando Argentina, hace no tantos años atrás, alrededor de 10 años atrás, tenía alrededor de 700, 800, entre 600 y $700 mensuales el salario mínimo, el promedio mucho más alto todavía. Que aún así era bajo si lo comparáramos, por ejemplo, con Europa, desde allá o con Estados Unidos, pero dentro de todo se podía vivir con cierta dignidad, ¿no? Si bien se tenían niveles de pobreza que siempre van a ser indignos,
Hoy estamos llegando a niveles realmente paupérrimos y de una indigencia inaceptable para un país tan rico como la Argentina, con tantos recursos y con una extensión enorme como la que tiene entre los principales países del planeta. Esto es producto de los designios de las altas finanzas de expoliar nuestro país a través del sistema de la deuda. Esto no se explica de otra manera. Y el caso de Milei es el caso más extremo, que dice: yo voy a pagar la deuda a como sea. Si tengo que hacer un recorte del 15% en el sistema de déficit que siempre se atribuye a nuestra economía, bueno, habrá que recortar por donde sea. Y él lo que dice, para poder hacer esto vendible a nuestro público, al público que lo sigue, es: bueno, yo voy a recortar en la casta política. Que es cierto que hay gastos superfluos del sector político, pero por supuesto, y eso debería recortarse, pero desde ya porque es indigno, y lo mismo se ha venido también charlando mucho en México, ¿no? Hay sectores de la política que tienen niveles de renta que son completamente injustos para el nivel de vida de la población, y eso debe ser eliminado y corregido. Ahora, si uno ve a niveles... De 18 ministerios pretende reducir a 8 ministerios y sobre todo quiere eliminar, dice, el Ministerio de Salud y el de Educación. O sea, eso es para Milei: la educación y la salud no son responsabilidades del Estado. Cada quien puede estudiar si quiere y le daría un bono a los padres de familia. Pero una cosa que nos parece escandalosa: el Estado abandona su responsabilidad y se convierte simplemente en un facilitador de la acumulación de capital en algunas manos. Bueno, por supuesto, detrás de todo esto hay enormes intereses y enormes negocios, porque ahí están las empresas privadas deseosas de poder acaparar lo que luego el Estado iría dejando, ¿no? Estas son las posturas que se llaman minarquistas, donde el Estado queda reducido a un rol mínimo de ofrecer la seguridad para que se puedan hacer los negocios. Ahora, que todo el resto sean negocios. Es la vida concebida como un gigantesco negocio, ¿no? Se ha reemplazado a Dios por el Dios dinero. Esto es muy claro. Y esto ha sido un poco el eje de toda la modernidad. Nos podemos ir hacia atrás varios siglos. O sea, el caso de Milei es un caso más extremo de un desarrollo que empezó allá por el Renacimiento y por los inicios del capitalismo, y que con cada vuelta de tuerca, decimos acá, con cada paso dialéctico, se ha venido incrementando cada vez más, ¿no? Se ha ido deshumanizando. Primero si nos remontamos a la Edad Media, el centro era Dios, y el hombre se articulaba con su familia y con su comunidad dentro de esa creencia religiosa. Ahora, quitado Dios, se pone a Dios en el centro, al hombre en el centro, ¿no? Acá aparece entonces el humanismo, pero ya empieza a ser de a poco, y con la Ilustración, más aún, se descristianiza la sociedad y se pasa a un deísmo, ¿no? Se mantiene la idea de Dios, pero ya no un Dios cristiano. Y ya llegados hacia el siglo XX, también desaparece la idea de Dios para quedar exclusivamente el hombre con sus recursos materiales, ¿no? Es un desarrollo materialista que aparece presente tanto por derecha en el liberalismo como por izquierda en el comunismo, y lo que termina quedando finalmente, así como Dios ha muerto, que dice Nietzsche hacia fines del siglo XIX, va a ser Foucault, que en el siglo XX va a decir el hombre ha muerto, ¿no? Y a partir de acá empiezan todos los desarrollos que se conectan con lo que es el idealismo transhumanista, ¿no? Un poshumanismo. Ya nos vamos introduciendo a formas de sociedad, de concebir la sociedad completamente individualistas y deshumanizadas, donde todo se rige exclusivamente por el interés del dinero. Que el dinero, nuevamente, ya empiezan a aparecer las propuestas de la moneda digital. Ya ni siquiera va a ser el dinero que conocíamos, sino un dinero con las nuevas tecnologías blockchain, donde se va a poder conocer cada uno de los pasos y movimientos que cada ciudadano. Que dijo la deuda de los argentinos, la deuda... Ah, bueno, no sé si hasta dónde se escuchó. Sí, puede explicar lo de la deuda, se congeló un poco. Bueno, hubo un presidente en la Argentina en 1877, Nicolás Avellaneda, que dijo: la deuda de los argentinos se va a pagar con sangre, sudor y lágrimas. ¿Sí? O sea, lo que importa es el interés del usurero, el interés del cártel bancario internacional.
el trabajador es simplemente un esclavo que fabrica riqueza para poder pagarle al usurero. Y el político, lamentablemente, como gerente de los intereses del usurero, lo que hace es cobrar la comisión para poder llevar adelante esos planes y, si es necesario, reprimir todo lo que haya que reprimir para que a través de nuestros impuestos le paguemos a ese cártel internacional bancario. Bueno, ¿Quién es gerente Milei? ¿De quién identificas es gerente Milei? Bueno, a ver, acá hay más contradicciones porque él se presenta como anarcocapitalista, ¿sí? Como un anarquista capitalista. Acá, bueno, a nivel teórico esto también es contradictorio en sí mismo, porque un anarquismo en el cual el Estado ya no existe y solo existe el capital, para que el capital pueda existir tiene que haber alguien que reasegure los derechos de propiedad. Y si no hay un Estado que reasegure los derechos de propiedad, ¿quién me dice que una casa, un automóvil, una empresa es de alguien y no de otro? ¿Sí? Tiene que haber de algún modo un acuerdo dentro de una sociedad con un poder efectivo de coacción para poder asegurar los derechos de propiedad de cada uno. Porque si no sería simplemente la ley del más fuerte, yo puedo armar un ejército propio y apropiarme de lo del otro y nadie puede decirme que efectivamente no es mío. Entonces, acá hay una contradicción en los propios términos del anarquismo capitalista. Ahora, a pesar de esta filosofía que sostiene Milei, él trabajó buena parte de su vida para un gran empresario asociado al Estado, que fue Eduardo Urnequian, dueño del monopolio de los aeropuertos en la Argentina. También hay contradicciones en la propia práctica de vida. Pero como dijimos, si yo tuviera que decir de quién es gerente, por supuesto, de los grandes capitales que se van a utilizar para hacer este proyecto de dolarización, ¿sí? Se van a entregar todas las últimas empresas que quedan en la Argentina, más el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que es el recurso que tienen los jubilados, que aseguran todas las jubilaciones de acá a los próximos años. Esos recursos ya se dijo que es muy probable que se canjeen por bonos, para poder acercar dólares a la Argentina, para poder dolarizar, y estos bonos bueno, va a ser parte de lo que son todas las maniobras financieras de los grandes capitales internacionales. Y eso a nivel económico. Y a nivel político, dijimos del proyecto de Donald Trump. Y acá aparece un factor religioso muy interesante, que es el factor de la Shabbat Lubavitch, un sector religioso hasídico ortodoxo del judaísmo. Y ya Milei dijo que sus primeros viajes iban a ser a Israel y a Estados Unidos. Y tiene una lógica todo esto. De haber elegido estas dos naciones como prioritarias en las relaciones exteriores para Argentina, una cosa absurda, ¿no? Claro, bueno, a ver, en los propios actos de campaña fue la primera vez que se vio en la historia argentina que el candidato presidencial, en lugar de levantar la bandera argentina, levantaba la bandera de Israel. Bueno, ¿por qué? Porque la sociedad es tremendamente estrecha con el sector religioso de Israel, ¿sí? Que también ha estado muy asociado al proyecto de Donald Trump. Y a su vez este proyecto ha estado asociado a las altas finanzas, por ejemplo, de Goldman Sachs, que es quien financia dentro de Israel todas las colonias que se van creando para desplazar las poblaciones palestinas en Cisjordania. Claro, esto lo financia Goldman Sachs. Entonces, fíjense cómo hay sectores financieros asociados a sectores religiosos, asociados a sectores políticos. Y acá hay dos proyectos globales enfrentados. Por un lado, por eso Milei dice, yo estoy en contra de la Agenda 2030, estoy en contra del aborto, estoy en contra del cambio climático, estoy en contra de, bueno, todo esto que desarrolla Naciones Unidas para todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay dos grandes sectores financieros globales con proyectos contrapuestos acá. Entonces, por eso Trump es la cara visible de ese proyecto alternativo, y el propio Trump felicita con un video a Javier Milei por su triunfo y lo ve como el principio de su retorno a los Estados Unidos. Trump ya está previendo que va a volver a partir del 1 de enero de 2025, triunfando en las elecciones de noviembre de 2024, y entonces empieza a emplazar dentro de lo que los norteamericanos llaman su patio trasero, o sea, toda Hispanoamérica, a emplazar sus gerentes locales. Y lo llamativo de esto es que muchos de los que han admirado a Donald Trump desde nuestros países, porque dicen es nacionalista, es proteccionista, protege su industria nacional, lo que por ahí no terminan de ver es que sus aliados políticos locales en nuestros países no son nacionalistas y no son proteccionistas y no buscan proteger la industria del trabajo local, sino que por el contrario, lo que buscan beneficiar son los mismos intereses que beneficia Trump, o sea, la industria norteamericana. Trump está muy asociado a todo lo que es el cártel petrolero norteamericano. Entonces, nuevamente, de ahí todo el enfrentamiento con la cuestión del cambio climático
y unos y otros en realidad son relatos armados para disputarle poder a los otros, ¿no? Biden ha llevado todo lo que es la industria norteamericana, él termina promoviendo en la práctica un sistema globalizador que redistribuye la industrialización hacia China, ¿sí? Y esto, y toda la ideología de género, etcétera, que se ha promovido en Estados Unidos, termina siendo funcional a un sistema globalista. Frente a esto, Donald Trump dice, no, yo necesito un sistema más basado en los valores tradicionales, asociado a la religión, asociado a la producción industrial tradicional. Bueno, esto puede funcionar para Estados Unidos. Cuando uno ve cómo eso baja a los países de Hispanoamérica, lo que encontramos son sectores liberales que toman la bandera de Trump, porque lo que necesita Trump en el fondo simplemente para Estados Unidos son nuestros recursos naturales. Y lo mismo ocurre si vemos, a ver, Kast en Chile es eso, Bolsonaro en Brasil es eso, Milei en Argentina es eso, lo mismo ocurre con Vox en España o con otros sectores asociados a lo que es el proyecto alternativo de Trump en el mundo. Claro, son precisamente útiles a ese proyecto. Lo importante, el tema acá, es que desde nuestros países, ninguno de esos proyectos globales enfrentados realmente son beneficiosos, porque ambos, en el fondo, son liberales hacia nosotros. Nos requieren que abramos las fronteras, que liberalicemos los capitales, la entrada de capitales, que destruyamos nuestra industria nacional, que no nos desarrollemos, que terminemos con nuestras tasas de natalidad, que disminuyamos nuestras poblaciones porque estamos consumiendo sus recursos, que nos endeudemos cada vez más, que les proveyamos permanentemente de los recursos que ellos necesitan para desarrollarse. Entonces, ni el proyecto de Trump ni el proyecto de Biden son beneficiosos para la Argentina. Por eso decimos que en algún momento tendremos que repensar una tercera posición frente a estos proyectos globales enfrentados. Generar un proyecto político de país autónomo y soberano, claro. Bueno, coincidimos esencialmente en lo indispensable que es la soberanía para nuestras naciones, la lucha por la soberanía. Pensemos en el histrionismo de Milei. Hay dos elementos, dos gobernantes en el mundo actualmente que han utilizado el marketing, un diseño de una imagen muy cuidada, que son Bukele y Zelensky. Son individuos que se ha comprobado que están siendo o fueron diseñados precisamente para representar algo. Hay una representación, la política como espectáculo. La política como espectáculo después de la sociedad del espectáculo y la política como algo que casa ya con el modo habitual, sobre todo de los jóvenes, de entender a través de las redes sociales y a través de la inteligencia artificial el mundo. ¿Qué significa junto a estas figuras Milei? ¿Es gemela de estas figuras? ¿Es algo particular para Argentina? Nos ha sorprendido la inusitada violencia con la que se conduce Milei, insultando, agraviando, con palabras fuertes, hablando de forma terminante y en asuntos inclusive que de pronto parecen increíbles, ¿no? O parecería increíble que estuviera diciendo lo que está diciendo. Su propia imagen, su propio físico, el modo en que aparece, histriónico también en exceso. ¿Cómo ves tú todo esto y cómo es percibido por la sociedad argentina y cómo el hartazgo que dices bien ya existía, la desesperación lleva a esto, pero compra un producto como Milei que es hasta a veces chocante? Bueno, el sistema ha sido siempre muy hábil para poder canalizar hacia los caminos que desea las distintas emociones de la población. El adolescente en todos los países siempre se ha caracterizado por su sana rebeldía, ¿no? Ahora, la rebeldía que debería dirigirse hacia la injusticia, acá pasa a ser redirigida por la figura de Javier Milei hacia lo que él llama la casta política, que en realidad es un relato que se termina cayendo porque él accede al gobierno a través de aliarse con Mauricio Macri, que fue el presidente anterior a Alberto Fernández, y termina asociado buena parte entonces de esa vieja política que él combatía. Él mismo antes insultaba a Macri, a Patricia Bullrich, a todos con los cuales se ha aliado, como la casta, y los insultaba de la peor manera. Hoy termina por necesidad siendo aliado porque, claro, al ser una figura nueva dentro del escenario político, no disponía de gobernadores, de intendentes, de concejales,
ni de legisladores, no tiene prácticamente, es muy pequeña la cantidad de diputados y senadores que logró conseguir, con lo cual necesariamente tiene que negociar con todo eso que él antes llamaba casta política. Ahora, el relato para los jóvenes era: vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la rebelión contra la casta política que viene destruyendo nuestro país desde hace 40 años. Bueno, a ver, vamos a ver en la práctica cómo esto se desarrolla. Lo que termina pasando en muchos de estos casos, primero, lo más probable es que por una cuestión de necesidad política, él, como ya lo ha venido haciendo, termina negociando con esto que antes llamaba la casta, con lo cual va a terminar desilusionando a buena parte de esa juventud rebelde que lo supo apoyar. Por otro lado, las medidas que va a tener que tomar, que son completamente impopulares, de recortes fiscales y de recortes del gasto público, necesariamente va a tener que tomarlos en los primeros días y semanas de gobierno, pero esto va a generar que en los próximos meses seguramente haya muchísimo malestar dentro de la sociedad si es que no logra resolver problemas acuciantes como la inflación. Y nuevamente, en el fondo, todas estas propuestas políticas, mientras se mantengan bajo el sistema de la deuda externa, generan un país insustentable. La Argentina no es sustentable bajo el sistema de deuda externa. Habrá países que lo son cuando la deuda es un porcentaje muy bajo de su PBI y entonces es manejable, y además son países que tienen la responsabilidad en su clase política para usar la deuda con fines productivos. No ha sido el caso de la Argentina. Se ha usado la deuda para fugar el dinero al exterior, se ha usado la deuda simplemente para apropiarse de esos capitales, para generar más intereses, lo que acá le llamamos la bicicleta financiera. Nunca se usó la deuda para el desarrollo productivo de la Argentina. Por lo tanto, la Argentina hoy es insustentable y te diría incluso ingobernable. Habrá que ver cómo se las rebusca Javier Milei con estos acuerdos que ha hecho para poder al menos seguir avanzando en su proyecto de gobierno. Ahora sí, es muy probable, es altamente probable que buena parte de sus votantes se desilusionen con él, si no es en los próximos meses, sí de acá al próximo año, ¿no? Habrá que ver cómo continúa esta historia, pero nuevamente, el sistema siempre logra generar una disidencia controlada, ¿no? Entonces, si ya nuestra población se cansó de Alberto Fernández, con muchísima razón, porque ha sido un gobierno desastroso, realmente desastroso en todo sentido, bueno, entonces le ofrecemos a este otro personaje y lo disfrazamos todo lo que podemos, lo hacemos lo más histriónico que podemos, para que llame la atención. En el Imperio Romano se decía pan y circo, ¿no? La gobernabilidad estaba basada en el pan y en el circo. Que la gente pudiera alimentarse, pudiera sobrevivir y que al mismo tiempo se entretuviera y se distrajera. Bueno, hoy lamentablemente ni siquiera tenemos pan. Entonces, al no haber pan, caer una de estas variables dentro de esta ecuación, lo que hay que hacer es incrementar el circo. Así que lo que vamos a ver seguramente en la Argentina en los próximos meses va a ser un circo realmente en expansión permanente, con entuertos y peleas y novelas de todo tipo a lo largo de los meses para que la población esté distraída, mientras por detrás se va desguazando la Argentina, se va desmantelando sus empresas nacionales, se van desmantelando sus recursos tecnológicos y científicos. Así que bueno, veremos cómo se resiste a todo esto. Ahora, dicho todo esto, el futuro con Sergio Massa yo no creo que hubiera sido mejor. Lamentablemente, también estaba asociado a todos estos grandes capitales, ¿no? Así como Milei ha dicho que él en buena parte va a gobernar para Estados Unidos e Israel, no sé hasta dónde para la Argentina, vemos que levanta las banderas de otros países. Sergio Massa históricamente era un hombre también de la embajada norteamericana, con lo cual Argentina es un país ocupado por el Reino Unido, por Estados Unidos y por Israel. Esperemos que el llegar a este punto crítico realmente en nuestra historia nos haga despertar para generar opciones realmente soberanas que nos permitan generar un camino de desarrollo a mediano y largo plazo. Pensaba en dos asuntos que son preocupantes, entiendo, para Argentina. Recientemente había solicitado su admisión al BRICS y Milei dice que no, que el BRICS no y que saldrá del BRICS. Y está incorporado al Mercosur desde hace tiempo y ya se entró en conflicto con Lula da Silva, a quien ofendió. Tiene una balanza deficitaria comercial con Brasil y tiene también inversiones chinas. ¿Cómo se compagina todo esto? ¿Cómo se puede romper con el BRICS, seguir con los compromisos con China? ¿Cómo se puede seguir con el comercio con Brasil cuando hay un conflicto con Brasil que puede ser aparente, pero se proclama que no son prioridad quienes debieran ser prioridad? Bueno,
Bueno, como dijimos antes, Javier Milei representa la pata argentina o la pierna argentina del proyecto de Donald Trump, ¿no? Y dentro de este proyecto, que es reindustrializar a Estados Unidos, justamente China pasa a ser competencia. Entonces, justamente desde ahí se puede entender este choque frontal con el proyecto en buena parte de China y Rusia del BRICS, ¿no? En el cual está asociado Brasil, Sudáfrica, etc. Y que se ha venido expandiendo y que incorporó recientemente a la Argentina. Ahora, por el otro lado, como dijimos, Javier Milei, para poder gobernar y acceder a la presidencia, tuvo que negociar con un montón de otros sectores. También tuvo una reunión con el embajador norteamericano Mark Stanley antes de la elección, donde allí lo que prometió era, bueno, más allá de mi simpatía por Donald Trump, yo voy a apoyar cualquier tipo de política que sea Estados Unidos como bloque, gobierne quien gobierne. Y acá también entonces empezó a haber un cambio junto con la sociedad con Mauricio Macri, mucho más cercano entonces al sector también de poder global, que podemos llamar globalista, asociado a Joe Biden. Tuvo un llamado, una conversación con Joe Biden también, donde él rindió como corresponde pleitesía al emperador norteamericano actual. Y a partir de ahí empezaron a surgir también declaraciones más matizadas. Entonces Diana Mondino, que es la futura canciller de Javier Milei, ya ha dicho que, bueno, no es tan así lo del BRICS, que es probable que se continúe en el BRICS, quizás sin un rol demasiado activo y que no se salga de ese grupo geopolítico internacional. A ver, Diana Mondino, la canciller, futura canciller de la Argentina, estuvo hace muy pocos días, esto lo publicamos en nuestro portal contrainfo.com, para los que quieran visitarlo, contra con K, ¿sí? Contrainfo.com, pero contra con K. Lo pueden buscar. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahí Diana Mondino estuvo presente en los festejos, en la Embajada Británica, los festejos del cumpleaños del rey Carlos III de Inglaterra. Fíjense, ¿no? Un país que tiene parte de su territorio ocupado por Inglaterra, su futura canciller participa de los festejos del rey británico que ocupa su territorio. Ya exceso de diplomacia, ¿no? Pero bueno, lo que está mostrando en el fondo es cómo la Argentina termina rindiendo pleitesía, claro, a aquellas potencias mundiales que incluso llegan no solamente a ocupar su territorio. Inglaterra se ha encargado a través de las distintas ONGs, como Amnesty International, Greenpeace, etcétera, etcétera, para evitar siempre, en el caso de Amnesty, todo lo que es la posible reconstitución de una Fuerza Armada Nacional que realmente estuviera adosada a un proyecto soberano. Eso está completamente impedido en la Argentina. A través de supuestos relatos de derechos humanos, en el fondo lo que se ha hecho es impedir que la Argentina pueda rearmarse. Y por el lado de supuestos desarrollos ecológicos, lo que se ha impedido hacer es que Argentina se industrialice. Y no solamente esta infinidad realmente de ONGs británicas que han, bueno, por supuesto apoyado todo lo que son las ideologías de género, que han apoyado todo lo que es el sistema de aborto libre, completamente libre, para poder bajar las tasas de natalidad. Con un territorio tan grande y tan poca población, ¿no? Que es un asunto de interés nacional. Bueno, Fausto, cuando el dólar va cediendo su lugar en las transacciones internacionales a otras monedas, Rusia comercia en rublos, China en yuanes, en rupias, la India, etcétera, Argentina se adhiere al dólar. Y cuando Israel está enfrentando la denuncia y la condena mundial por el genocidio que está cometiendo en Palestina, Argentina se alía con Israel. No parecerá que Argentina, o no Argentina, Milei, porque no creo que todos los argentinos quieran eso, se empieza a aliar con potencias decadentes o con naciones en conflictos terminales. Bueno, a ver, Theodor Herzl, el padre del sionismo moderno, planteó en su libro El Estado Judío, allá por 1897, fines del siglo XIX, que la posibilidad de emplazar un Estado, ¿sí?, que es lo que buscaba el sionismo moderno, era posible en dos lugares en el mundo. Uno era Palestina, por razones históricas, ¿sí?, y otro era Argentina, en donde, bueno, especialmente en toda la región de la Patagonia Argentina. ¿Por qué? Porque es un lugar con enormes bellezas naturales, enormes recursos naturales y con poquísima población.
Bueno, esto que se planteó a fines del siglo XIX y que muchos hoy descartan como conspirativo, sin embargo, no deja de ser una opción, y especialmente si consideramos el actual conflicto en el Medio Oriente. Si se desatara una guerra frontal entre Israel e Irán, más allá de que Israel cuenta con armas nucleares, el potencial misilístico de Irán haría desaparecer a Israel del mapa. Probablemente ambos países desaparecerían, pero ¿dónde iría a parar buena parte de la población sobreviviente? Bueno, acá hay dos proyectos, uno Ucrania y otro la Patagonia Argentina. ¿Sí? Y si actualmente yo me he encargado de recorrer la Patagonia durante muchos años, cuando uno va a alguno de las ciudades y las localidades con mayores bellezas naturales, como puede ser el caso del Calafate, cerca del Perito Moreno, que es una región de glaciares bellísimos, llama la atención a cualquier visitante que buena parte de sus negocios tienen cartelería en hebreo. Uno dice, pero estamos en Argentina, ¿por qué acá la gente se disponen carteles comerciales escritos en hebreo? Lo que se explica es que hay una profusión interminable y permanente de soldados que están haciendo el servicio militar en Israel, que vienen a la Patagonia Argentina supuestamente a recorrer, a conocer, a descansar. Bueno, hay que ser muy ingenuo para creer que estos son los verdaderos motivos, ¿no? Hay planificaciones realmente a largo plazo, y en una Argentina donde, bueno, acaba, por ejemplo, ayer mismo Javier Milei fue a hacerse bendecir por uno de los rabinos más importantes del hasidismo cabalista en la Argentina, ¿sí? El rabino David Pinto, están los videos disponibles, él se dice católico, sin embargo, permanentemente acude a sinagogas, a sectores relacionados, como dijimos antes, a la Shabbat Lubavitch y a otros de las más importantes organizaciones mundiales que tienen que ver con el sionismo más religioso. Entonces, bueno, hay que ir conectando y armando las piezas de este gran rompecabezas para entender hacia dónde se intenta conducir a la Argentina. Un sistema de endeudamiento que impone las políticas permanentemente. Sistemas de despoblación que van limitando y van eliminando población, especialmente de estas zonas tan bellas como el caso de la Patagonia que dijimos, generando conflictos artificiales, como pueden ser los indigenismos, a través de los pueblos que se dicen mapuches, pero que en realidad en algunos casos ni siquiera lo son, pero generan conflicto permanente en la Patagonia para ahuyentar y evitar que más gente de nacionalidad argentina se instale en estas tierras. Bueno, esto es un proyecto a largo plazo, esto hay que interpretarlo de esta manera, no necesariamente. Perdón, no respondí lo del dólar, no respondí lo del dólar. Claro, a ver, el sistema dólar fue, y esto tiene que ver también con la guerra de Yom Kippur allá por 1973, cuando en 1971 Estados Unidos deja de tener el patrón oro, porque ya era también insustentable, no tenía tanto oro para todo el déficit fiscal que tenía y la emisión descontrolada de dólares. Y lo que empieza a aparecer entonces es el acuerdo con las monarquías sauditas para poder utilizar el petróleo como base para el dólar. A partir de allí comienza la expansión del dólar, la expansión también de los sistemas de endeudamiento, la coacción de nuestros países con el petrodólar y las deudas primero baratas, pero que después suben las tasas de interés y asfixian nuestras economías. Y esto llega a un punto crítico en la actualidad. Hoy justamente ya no son países pequeños como en su momento fueron relativamente pequeños, vamos a decir, Irak o Libia, que desafiaron el comercio del petróleo con dólares y por eso fueron destruidos, directamente fueron borrados del mapa. Libia hoy ya no existe, Irak también fue completamente destrozado con más de 1 millón de muertos por correrse del patrón dólar para el petróleo. Pero hoy ya no son este tipo de países, sino son nada menos que Rusia, China, Irán, son potencias enormes también a nivel militar, que han salido de este juego del dólar internacional como divisa necesaria y obligatoria para comercializar el petróleo. Y entonces los proyectos con una China que va volviéndose cada vez más hegemónica con el paso de los años a nivel mundial, Estados Unidos empieza a quedar rezagado dentro de esa competencia de divisas progresivamente, gradualmente, paso a paso cada año. Bueno, quizá entonces necesite que muchos países empiecen a dolarizarse para absorber esos dólares de más que están dando vueltas por el mundo y que continuamente Estados Unidos emite. Si eso no ocurriera y cada vez se comercializara menos con dólares en el mundo, Estados Unidos caería en una inflación galopante, terminando en una hiperinflación de su economía. Así que esa es un poco también la explicación de por qué se empieza quizá
con el tiempo a impulsar procesos dolarizadores en nuestros países. ¿Será Argentina o pretenderán convertirla en el paradigma de la pospolítica o de la postdemocracia? Es decir, este es el ejemplo, es el laboratorio de pruebas y es el modelo que quieren implantar en todo el mundo los globalistas, la plutocracia mundial dueña de las finanzas y por tanto ya de prácticamente los bienes del mundo. ¿En realidad crees tú que es así? Argentina, lamentablemente, en los últimos 40 años, dijimos después de haber sido derrotada en la Guerra de Malvinas y de pasar a estar ocupada por Reino Unido, por Estados Unidos y por Israel, ha sido siempre la mejor alumna, entre muchas comillas, de todas las finanzas globales y de todos los proyectos globales. Caído el muro de Berlín con Carlos Menem, así, si bien ustedes en México tuvieron un proceso similar con Carlos Salinas de Gortari, no fue tan extremo como el que implementó Carlos Menem de privatización de absolutamente todas las empresas y endeudamiento permanente de todo el país, ¿no? Siempre nosotros vamos un paso más allá de las modas que se van aplicando en todo el mundo. Siempre Argentina quiere estar como a la vanguardia, su clase política, su pueblo no, desde ya, su pueblo termina siempre resistiendo a estos procesos, pero su clase política siempre quiere ser la mejor alumna, la mejor estudiante, la que tenga el premio al mejor empleado del mes de las altas finanzas globales. Así que no me extrañaría para nada que así como hay proyectos a largo plazo en el mundo de ir sustituyendo la política por sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo. Todo este cuestionamiento de la política no sirve para nada, la política es basura, la política es meramente corrupción, ningún político sirve, no hay ninguna posibilidad de cambiar nada. ¿En qué termina desembocando? Bueno, a ver, ya hay países europeos, si mal no recuerdo, Dinamarca, ya había aparecido un partido político inscripto para los procesos electorales que estaba basado en inteligencia artificial. Bueno, probablemente en un futuro, esto desde ya no va a ser mañana, no va a ser dentro de un mes ni dentro de un año, pero sí en las próximas décadas se tienda a ir hacia sistemas regidos desde procesos de inteligencia artificial. Con lo cual el ser humano cada vez va quedando más y más y más acotado para definir sus propios destinos, ¿no? Ni hablar a nivel comunitario o como nación. ¿La democracia está muriendo como sistema de gobierno, como sistema político? Bueno, a ver, llamativamente The Economist sacó en su última portada, previendo para el año 2024, el eclipse de la democracia, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de The Economist, asociada a la banca Rothschild, y a su vez es como la patrona, la banca Rothschild de todo el sistema globalista, lo que ve como la crisis de la democracia es por un lado a gobiernos como el de Vladimir Putin y al retorno de Donald Trump. Ahora, eso porque no les conviene dentro de su propio esquema globalista. Y ellos defienden otro tipo de democracias que son las que actualmente tenemos. Ahora, cuando uno ve lo que es, al menos en el caso de la Argentina, lo que ha sido la democracia en los últimos 40 años, lo que se ha dado en llamar democracia representativa, en realidad no ha sido más que un sistema de democracia legitimadora, le llamaría yo, donde lo que se busca no es que el político que asume como presidente represente los intereses del pueblo, que ese es el relato, sino que en realidad el pueblo legitime a través de su voto a aquellos candidatos que ya han sido previamente elegidos por esta plutocracia financiera internacional, ¿sí? En la Argentina, para que se hagan una idea, para poder llegar a competir con ciertas chances de ser presidente, se requieren alrededor de $100 millones para poder solventar la campaña electoral. Bueno, ningún ciudadano de a pie podría conseguir $100 millones para poder generar una campaña. Entonces, necesariamente son grandes corporaciones globales y las principales embajadas en el país, de Estados Unidos, dijimos, Reino Unido e Israel, los que terminan consiguiendo los fondos para cada uno de estos candidatos a presidente, que siempre son 2 o 3, 4 como mucho. A partir de ahí, el ciudadano queda restringido a elegir entre esas pocas opciones, ¿sí? A optar entre esas pocas opciones. Y necesariamente cada una de ellas está cooptada por nuestro enemigo, por quienes han ocupado nuestro país. Entonces, ¿dónde está realmente la democracia si yo elijo entre candidatos que ya han sido previamente selectos? ¿Sí? Es realmente una ficción, es un espectáculo democrático, como decíamos antes, ¿no? Este sistema de la espectacularización de la política
es una gran fachada, ¿sí? Para dejar, por un lado, contenta a la población. Bueno, vos ya elegiste, ahora durante 4 años más, dedicate a hacer tus cosas, a trabajar, no te intereses por nada que tenga que ver con la política. En todo caso, nosotros, de nuestros medios de comunicación, te vamos a decir por qué tenés que preocuparte. Y vas a volver a votar dentro de 4 años entre los 3 o 4 candidatos que nosotros previamente hayamos elegido. Bueno, eso es una ficción democrática, ¿sí? Eso realmente es una ficción. Y probablemente cuando eso termine de entrar en crisis completamente, ya Milei tuvimos un abstencionismo de alrededor del 25%, cuando en la Argentina es obligatorio el voto. A pesar de ser obligatorio tener penalidades, multas y dificultades para hacer trámites burocráticos, etcétera, etcétera, hubo un 25% de la población que ni siquiera asistió, más alrededor de otro 5% que votó en blanco anuló su voto, con lo cual tenemos alrededor de un 30% de la población, una tercera parte de la población, que ya directamente no cree en nada de todo este sistema político. Bueno, cuando eso termine de agravarse, termine de caer toda esa máscara, seguramente el sistema va a ser muy inteligente y muy hábil y nos va a proponer alguna vía a través de inteligencia artificial para ir resolviendo problema a problema a nivel local, pues ya no van a existir probablemente las naciones, sale permanentemente de lo local, ¿no? Entre lo global y lo local, ¿sí? En el medio el Estado Nacional va a ir desapareciendo dentro de estos proyectos, con lo cual van a ser problemas locales a resolver, en todo caso, el pavimento en una localidad, en un pueblo, en una ciudad, crear algún puente, alguna ruta, no mucho más que eso, alguna escuelita para esa localidad. Y las grandes decisiones ya no se toman más en el ámbito nacional. Y eso ya lo estamos viendo. Actualmente estamos intervenidos también en todas nuestras políticas a nivel de salud por la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Educación no fija sus políticas educativas, sino que las fija la UNESCO. El Ministerio de Economía no fija sus políticas económicas, sino que los fija el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Todo lo que tiene que ver con la política militar desde ya está asociado al Comando Sur de los Estados Unidos. Todo nuestro país está intervenido. Claro. Bueno, y ante todo esto, porque lo interesante también es, no podemos asistir pasivamente a lo que acontece cuando sabemos lo que acontece. Y desde luego lo primero es ser consciente y hacer conscientes a los demás de lo que está sucediendo. Conoces perfectamente el problema. Es deseable y es exigible también el difundir esto, el hacer partícipes a otros del conocimiento, del propio descubrimiento. ¿Qué resistencia puede surgir en la sociedad argentina ante esto que yo podría calificar ya de una práctica tiranía o el inicio de un gobierno, y no de un gobierno no por Milei, sino de un estado de cosas tiránico y supranacional? ¿Qué es lo que piensan hacer los resistentes como tú? ¿Qué sugieres? ¿Qué puede hacer el pueblo argentino? ¿Y qué nos puede comunicar también? Porque a fin de cuentas nosotros lo estamos haciendo desde México, pero hay un problema mundial, hay un ánimo de dominar a todos los seres humanos y en curso ya está un proceso final o muy grave, muy avanzado de deshumanización, como tú lo dices bien, a través del transhumanismo, de la inteligencia artificial y del dominio de las grandes finanzas y la concentración en muy pocas manos de la totalidad de la riqueza y probablemente un gobierno privado mundial. Me ha llamado mucho la atención alguna investigación que vi tuya de cómo las grandes finanzas han poco a poco colonizado, fagocitado al resto de las empresas y cómo ya en todas las empresas existen o está la presencia de estos grandes capitales, atrás de los cuales estarán los verdaderos dueños del asunto. Me regreso a lo primero. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál deberá ser nuestro papel? En particular, primero, el de ustedes, los argentinos, que bueno, pues siendo una nación hermana, nos preocupa y deseamos realmente que finalmente puedan salir de esto y conjurar este peligro que parece ya fatal, irremediable, pero bueno, para un resistente, para quien lucha, para un patriota, no hay nada que sea irremisible. ¿Cómo organizarse? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Usan medios de comunicación? ¿Qué tan importantes son las redes en esta defensa? Bueno, mira, voy a retomar primero muy brevemente algo que dijiste recién. Yo invito a todos los que nos están viendo, si quieren corroborar esto, cómo hay
3, 4 megafondos financieros que son dueños de todas las corporaciones. Pueden buscar en Google prácticamente cualquier empresa importante mundial, el propio Google, Coca-Cola, Lockheed Martin, cualquiera, sea de armas, de alimentación o de tecnológicas. Ustedes ponen shareholders, no sé, Coca-Cola shareholders, Lockheed Martin shareholders, que son los accionistas, y allí les va a aparecer el listado de cuáles son los principales accionistas de cada corporación. O casualidad, siempre aparecen los mismos: BlackRock, Vanguard Group, State Street y Fidelity. Estos megafondos financieros son realmente también a su vez pantallas de grandes dinastías transnacionales, supranacionales, que se han desarrollado y han desarrollado su poder a lo largo de 300, 400, 500 años, de los cuales algún día podemos hablar, pero sí, estoy de hecho escribiendo un libro un poco sobre ese tema. Con respecto a eso, dijimos, estas familias de poder de varios siglos planifican a largo plazo, ¿sí? A 20, 30, 40, 50, 100 años. Mientras que nosotros, en general, lamentablemente, los ciudadanos de a pie, planificamos nuestras vidas al día siguiente, a la próxima semana, como mucho, qué es lo que vamos a hacer el próximo mes. Bueno, hay que revertir eso. Hay que empezar a conocer cuáles son esas agendas globales que se nos aplican, cuáles son los proyectos, empezar a conocer cuáles son los proyectos que se nos quieren aplicar y empezar a resistir frente a ellos. ¿Cómo? En primer lugar, desde nuestras propias familias, de nuestras propias comunidades, desde nuestros lugares de trabajo, desde las escuelas, desde las universidades, desde los medios de comunicación, desde donde cada uno se desempeña y con los dones que cada uno ha recibido. Recuperando nuestra historia, recuperando nuestras luchas, recuperando nuestras tradiciones. Fíjense que en general desde todos estos sectores buscan eliminarlos incluso, a ver, la idea de patriotismo, la idea de nacionalidad, la idea de religión. Contra todo eso se opone este sistema global. Permanentemente la religión es ridiculizada, si no es demonizada. Lo mismo ocurre con las ideas de patria. Permanentemente desde los medios de comunicación, desde las series de televisión, desde las películas de Hollywood, se intenta aniquilar la dimensión trascendente del ser humano, que es la que nos da fortaleza para poder combatir. Y estamos hablando en esta transmisión hoy, por ejemplo, es un domingo de Cristo Rey, ¿no? Para toda la población católica, que sé que es muy importante en México, así como también en la Argentina. Esto estaba marcando precisamente un orden en nuestro cosmos, en nuestro universo, en nuestra tierra, en nuestras relaciones sociales, que tienen que ver con lo que era el orden de lo divino y que tienen que ver con el derecho natural que emana de ese orden divino. Bueno, hay que recuperar un poco ese orden que está también en nuestro interior, está presente ese ordenamiento espiritual en nuestro interior para resistir estos planes que no lo digo yo, sino que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, habló de élites satánicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque van en contra de todos los designios que la religiosidad más pura ha podido brindar al ser humano, ¿sí? Buscan eliminar al ser humano, buscan eliminar del corazón del ser humano a Dios, buscan eliminar a todos los valores trascendentes del ser humano para reducirnos a un animal. Buscan todo el tiempo exacerbar nuestros más bajos instintos, todo el aparato más pulsional del ser humano para justamente poder reducirnos a una bestia de carga, para poder esclavizarnos de la peor manera posible. Esos son sus proyectos y frente a eso tenemos que poder resistir. ¿Cómo? Bueno, a ver, aquellos que manejen redes sociales y manejen comunicación e información, es muy evidente cómo cada vez se censura más y más todo este tipo de información alternativa. ¿Por qué la censuran? Bueno, porque les molesta. Seguramente algún beneficio para la población trae que podamos hablar de estos temas abiertamente y públicamente. Y por eso la censuran. Nuestro canal ha sido varias veces censurado. En nuestras redes sociales permanentemente son censuradas, nuestras notas son permanentemente censuradas y desmonetizadas en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, por Google, etcétera, etcétera. Bueno, quiere decir que efectivamente compartir este tipo de información, que es una contraagenda de estas agendas globales, a ellos les molesta, al poder le molesta. Por eso quieren avanzar cada vez más y más y más con algoritmos de censura para que no se pueda hablar de estos temas. Bueno, con mayor razón debemos hablarlos con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras amistades, en todo ámbito en el cual nos desempeñemos para generar lazos comunitarios que nos permitan resistir. Entonces ya no va a ser solamente un individuo, como plantea el liberalismo, el que resiste a este tipo de planes. Porque, a ver, también hay una cuestión antropológica. El liberalismo es un error antropológico. El ser humano no emerge en el tiempo y en el espacio como un mero individuo desconectado de todo lo demás y desde allí firma un contrato social con otros individuos. Esto es falso. Antropológicamente el ser humano nace dentro de una familia de la cual se nutre de su idioma, de sus tradiciones, de su religión,
y a su vez cada una de esas familias está entrelazada y nutrida por lazos comunitarios. O sea, el ser humano es un ser comunitario, no es un ser individual. En todo caso, va a desarrollar su personalidad y su individualidad dentro de esos lazos comunitarios y se va a enriquecer con su aporte individual y único en una interacción dialéctica con su comunidad. ¿Sí? Entonces ya el planteo antropológico del liberalismo es falso. Y es un planteo antropológico, una falsa libertad, pues la libertad para hacer lo que uno quiera, lo que me venga en gana, cuando en realidad la libertad tiene que ver con la posibilidad de elegir entre el bien y entre el mal, entre lo justo y lo injusto. La libertad, y esto acá podemos para la población católica que nos pueda estar escuchando, si ustedes leen la encíclica Libertas del Papa León XIII, allá por 1888, analiza justamente el auge del liberalismo político, analiza con mucha claridad qué es la libertad para el liberalismo y qué es la libertad para nuestras tradiciones de siglos. ¿Sí? En la libertad, como la hemos venido concebiendo a lo largo de miles de años, es la libertad para hacer el bien. Es la libertad para hacer todas aquellas cosas que apuntan al bien común. Es la libertad para hacer todo aquello que ayuda al prójimo. Es la libertad para poder construir creativamente una sociedad mejor. Esa es la libertad que queremos. No la libertad del liberalismo, que es libertad para hacer lo que se me cante, ¿sí? La libertad para pasar por encima del otro, la libertad de la ley de la selva, donde el más fuerte termina aplastando al más débil. Y que en el fondo es la libertad para el poder del dinero para avasallar a todos los demás. Es la libertad que requieren los grandes capitales para poder avanzar sobre nuestros países, destrozar todo lo que necesiten para poder implantarse y generar sus mayores beneficios. Esa es la libertad que ha venido defendiendo el liberalismo en los últimos 500 años y que se exacerba aún más en los periodos de crisis del capitalismo como el que estamos viviendo actualmente, cuando ha llegado a un máximo de expansión en el mundo. Si recordemos, una vez que cae la Unión Soviética y que luego China también se abre al capitalismo, logra cooptar los últimos grandes mercados que quedaban en el mundo. Hoy en día ya ese capitalismo no puede seguirse expandiendo, con lo cual empieza a entrar en crisis y empieza a gestar formas de un nuevo sistema productivo y social que tiene que ver con la tecnocracia esclavista, a la cual mencionabas, junto con la inteligencia artificial y el transhumanismo. Bueno, hay que poner un freno entonces a todo eso y lo hacemos de nuestro día a día, cada uno con las herramientas y los dones que ha recibido. Muy bien, pues lo haces muy bien, Fausto. Te agradezco no solamente la explicación pormenorizada, muy interesante de la realidad de Argentina en sus distintos ámbitos, económico, social, acudes a la historia para explicar también lo que actualmente acontece, lo que es correcto, y además la profunda filosofía que hay detrás de tu pensamiento de resistente y que en gran medida compartimos. Actualmente nosotros pensamos que contra este sistema lo que cabe precisamente es la comunidad, la construcción de la solidaridad humana de la comunidad, el amor a los demás, al prójimo, el vivir con sentido, con plenitud, y la política sirve también para ello. El presidente actual lo ha dicho, la política no es el modo de servirse así, de acumular beneficios, de satisfacer necesidades, inclusive deseos, sino de comprometerse en el servicio a la patria, que es el servicio a cada ser humano en concreto. Pues yo quiero invitar a todos a que sigamos. Hemos tenido una buena audiencia, normalmente la tenemos, pero ha sido muy buena la audiencia hoy y creo que hemos llegado casi a los 1,800 personas en vivo, un poquito arriba del promedio, pero después creo que este video, esta charla será bastante reproducida. Necesitamos aprovechar. Fausto, como ustedes pueden ver, no solamente es un periodista, es un intelectual, es un hombre de profundidades y envidiable con los chayoteros que les decimos nosotros aquí, periodistas y comunicadores ignorantes y además vendidos a los grandes capitales, a los intereses plutocráticos, a la conservación de privilegios de unos cuantos en demérito de la mayoría, de la deshumanización de nuestro pueblo. Esa es la gran lucha que tenemos. Y otra cosa que rescato, pues es la imperiosa necesidad que tenemos de acudir a la vocación geopolítica e histórica de unidad de nuestros pueblos para representar en el concierto de las naciones una verdadera opción
y tener viabilidad y no ser solamente naciones segundonas prácticamente esclavizadas al servicio de estos grandes capitalistas, individuos tiránicos, despreciadores de la humanidad, en general de todos los seres humanos, de su dignidad. Y quiero invitar a todos a seguir en sus redes y visitar recurrentemente como fuente de información fidedigna en materia de geopolítica y en los que estén interesados en los asuntos de Argentina también, una vez que ha empezado Milei o empezará a gobernar, todos aquellos que estén interesados en lo de Argentina y en un análisis geopolítico de profundidad, con información conseguida por Fausto y por su equipo, que pretenden realmente la búsqueda de la verdad y hacen una investigación de fondo, verdadero periodismo de investigación en Contrainfo. Si nos repites, por favor, Fausto, aunque hemos puesto en pantalla el nombre el nombre de tu agencia, el nombre de tu plataforma de noticias, y yo diría, creo que es una agencia en toda regla, aunque sea pequeña y se mantenga gracias al idealismo, que esto es muy importante, lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. Los principios y los ideales deben regir y gobernar nuestra vida, y no es primero la utilidad y el interés. Eso es necesario para vivir, pero no más, porque si no hay idealismo, si no hay principios, la lucha es estéril. Que nos repitas, por favor, Fausto, en dónde te pueden encontrar todos nuestros suscriptores en YouTube, nuestros seguidores en Facebook, que pues afortunadamente tenemos una buena cantidad, llegamos a una muy buena cantidad del público mexicano interesado en asuntos políticos, crecientemente en la política internacional, prioritariamente en la política nacional, pero un grupo muy creciente que se interesa ya. También Jalife, que escriben con ustedes, pues ha hecho interesar a muchísimos mexicanos en la geopolítica. ¿En dónde te podemos seguir, Fausto? Bueno, nuestra página web, nuestro sitio web es www.contrainfo.com, contra con K dijimos, y del mismo modo nos pueden buscar en prácticamente todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Telegram, estamos en TikTok, estamos en Gab, estamos en Odyssey, no sé si me olvidé alguno, Instagram, bueno, estamos prácticamente en todas las redes sociales, así que allí nos pueden encontrar. Tenemos enorme cantidad de información básicamente internacional, de análisis geopolítico, de análisis de todo este tipo de estrategias globales, justamente para poder conocerlas y luego poder oponernos a ellas de una manera más consciente. Tenemos la suerte y la gracia de que no nos financia absolutamente nadie, simplemente cuando Google no se les ocurre desmonetizarnos, cada tanto tenemos algún anuncio de Google, pero nada más, que no tenemos ninguna relación con ninguno de los anuncios que aparecen allí. No nos financia ninguna ONG, no nos financia ninguna fundación, ni ningún sector político de ningún lado, ni ninguna embajada, ni muchísimo menos. No recibimos dinero de nadie, con lo cual podemos tener una plena libertad, en este caso correctamente utilizada, para poder expresarnos con autenticidad, para decir lo que pensamos. A pesar de toda la censura, seguimos diciendo todo lo que realmente pensamos y creemos, analizando con todos los que colaboran en nuestro sitio, que es una enorme cantidad de personas, con columnas, con análisis, con aportes de todo tipo, prácticamente a diario. Así que realmente estamos muy, muy contentos con el trabajo que se ha venido haciendo, que ya va a cumplir ahora en enero sus 8 años, de generar una propuesta contrahegemónica, contra los intereses del poder real, contra las agendas del poder plutocrático financiero, que lamentablemente parasita a todos nuestros países desde hace décadas, sino directamente siglos, ¿no? Pues no creo que lo diga solamente yo, sino también nuestros suscriptores, nuestro auditorio, quienes nos siguen en nuestras redes. Estamos profundamente agradecidos contigo por tu tiempo, haberlo hecho además en un domingo, por tu solidaridad, y cuenta con la nuestra desde México, cuenta con que recomendaremos a Contrainfo siempre, y que además no será, si tú nos lo aceptas de una vez, la última que te veremos aquí en nuestro programa. Valoramos muchísimo tu conocimiento, tu sapiencia muy amplia y profunda en los asuntos que tratas, y sobre todo tu espíritu de lucha
y tu capacidad de resistencia. Admiramos, te mando un fuerte abrazo, quedamos en contacto y sábete que en México pues estamos atentos a la realidad argentina, nos preocupa y somos solidarios con ustedes. A fin de cuentas, somos naciones hermanas y tenemos que salvarnos juntos. Bueno, un saludo muy grande para ti, Mario. Muchísimas gracias por esta entrevista que realmente he disfrutado muchísimo. Un saludo enorme a todos los que nos están viendo a través de tus canales y un abrazo enorme a ese pueblo mexicano, a esas tierras de la Virgen de Guadalupe, ese pueblo hermoso de México al que seguramente algún día estaré abrazando personalmente. Muchísimas gracias por este tiempo. Eres bienvenido. Gracias, Fausto, que estés muy bien. Bueno, pues con esto concluimos esta participación. Como pueden ustedes ver, Fausto Frank no solamente es un periodista, es un gran periodista de investigación y un conocedor de geopolítica y de la realidad presente en el mundo y además conocedor también de historia. En lo sustancial, en lo esencial, coincidimos. La lucha de nuestros pueblos por la dignidad, la lucha por el ser humano, la resistencia a la tiranía liberal, a la tiranía neoliberal, a la de las corporaciones, a las grandes finanzas, que en nuestra nación han hecho lo que ya sabemos. Parece ser que han trabajado a mayor profundidad en Argentina. Esto nos hace valorar la labor de nuestro presidente todavía más, que ha detenido una deriva que podría haber concluido más o menos como aquella en la que está actualmente esta nación hermana. Porque salvar a Pemex, salvar a CFE, rescatar nuestra soberanía, acudir a una política de defensa de los más pobres y de los desfavorecidos, hacer y rescatar la justicia social, luchar contra la acaparación, el acaparamiento injusto de riquezas, exigir que haya igualdad, que haya justicia para todos, sobre todo para los más pobres, es imprescindible y es un logro de este gobierno. Tal vez, si no tuviéramos a este presidente, tal vez, si no hubiera iniciado esta revolución, estaríamos cerca de la extinción. Hoy esta nación nos sirve, Argentina nos sirve como un ejemplo de lo que no debe hacerse. Su petrolera a punto de extinguirse, todos sus bienes, todas sus empresas, todos sus recursos. El pueblo explotado y empobrecido, y la deuda externa y la dependencia de los organismos financieros internacionales creciente. Y un futuro, por lo menos próximo, sin esperanza desde el gobierno, desde sus políticos, que son eminentemente traidores, como hemos oído. Valorar el gran gobierno que tenemos, respaldarlo y no permitir que regrese nunca más esa noche oscura de sometimiento, de corrupción, de injusticias, de explotación del pobre y del trabajador. Esta es la era de la clase trabajadora, es la del pueblo que defiende sus propios intereses y los de la patria contra aquellos que quieren su hundimiento. Les agradezco mucho su presencia, compartan todo el contenido de nuestras redes, es libre, lo hacemos gratuitamente, como también nuestro compañero en Argentina, el periodista que ha hecho el favor de contarnos la historia de su pueblo, la situación actual, el fenómeno Milei y lo que él entiende acontece en el mundo. Difundan, insisto, y por favor, incorpórense a la lucha, porque lo vital, lo importante, es la revolución de las conciencias. Momento primario, original y esencial, necesario para lanzarse a la lucha, identificando verdaderamente al enemigo y resistiendo aquello que quieren que suceda. No pasarán, no volverán, no lo permitiremos, porque la política debe servir al pueblo y el pueblo es el eje de toda política. Vamos adelante en esta lucha
en la revolución de las conciencias. Gracias nuevamente, los veré el próximo domingo a las 8:30 de la mañana. Hasta entonces.